¿Hay algún signo que va a salir favorecido este año 2026? No es un año de seguir más en víctimas, en dramas, en circunstancias donde lo que soñamos del 2025 en el 2026 se hace realidad. Que no se arregle, que no pasó lo que pasó, pues pasará. Porque a partir del 20 de febrero todos haremos un reset, o sea, es un reinicio. También es un año donde el universo te dice, cuídate de la fantasía, de las ilusiones. ¿Por qué? Porque va a ser un año donde esa gran conjunción te va a dar un vuelco de 180 grados. Prepárate, Ok. porque va a ser un año de grandes aprendizajes. En esa coordenada específicamente, ¿qué deben poner para el amor? Es el año de conectarnos en lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos. ¿Hay alguna práctica general que nos ayude con respecto al Feng Shui?